Qué bueno es estar en la casa del Señor. Entonces, hoy vamos a tener unas actividades. No se preocupen, no vamos a escribir ni nada. Vamos a tener un diálogo entre yo y ustedes. ¿Quién se recuerda de lo que trabajamos el sábado pasado? Hablamos acerca de ¿y qué utilizamos en la guerra espiritual? Las armaduras de Dios. ¿Y cuáles son las armaduras de Dios? El casco de la salvación, el yelmo de la verdad, el calzado del evangelio. El calzado del evangelio. Entonces, hoy yo les voy a leer algo. Hay un libro que es de un escritor cristiano, C.S. Lewis. Ese es un escritor cristiano, pero él es también el autor del libro de Narnia. Él escribe siempre libros que van relacionados a Cristo, pero de una forma diferente. Y hay un libro que yo quiero presentarles hoy, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es un libro cristiano. Cartas del Diablo a su sobrino. Este libro trata acerca de cómo un demonio, fantasía, es algo entre fantasía y algo, cómo un demonio está discipulando a otro demonio. Y le dice de qué manera hacer que los cristianos o que personas normales se alejen de Dios. Entonces, el libro trata de diferentes cartas que habla de diferentes temas. Yo le voy a leer esta carta y después vamos a tener un conversatorio. Dice así: mi querido orugato, veo con verdadero disgusto que tu paciente se ha hecho cristiano. No te permitas la vana esperanza de que vas a conseguir librarte del castigo acostumbrado. De hecho, confío en que en tus mejores momentos ni siquiera querrías eludirlo. Mientras tanto, tenemos que hacer lo que podamos. En vista de la situación, no hay que desesperar. Cientos de esos conversos adultos, tras una breve temporada en el campo del enemigo, han sido reclamados y están ahora con nosotros. Todos los hábitos del paciente, que somos nosotros, tanto mentales, la mente, como corporales, la carne, están todavía de nuestra parte. En la actualidad, la misma iglesia es uno de nuestros grandes aliados. No me interpreten mal, no me refiero a la iglesia de raíces eternas, que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio, temible como un ejército con banderas desplegadas y ondeadas al viento. Confieso que es un espectáculo que llena de inquietud incluso a nuestros más audaces tentadores. Pero, por fortuna, se trata de un espectáculo completamente invisible para los humanos. Todo lo que puede ver tu paciente es el edificio a medio construir en estilo gótico de imitación que se rige en el nuevo solar. Y cuando penetre en la iglesia, ve al tendero de la esquina que con una expresión un poco salamera se abalanza hacia él para ofrecerle un librito reluciente, con una liturgia que ninguno de los dos comprende, y otro librito gastado por el uso, con versiones corrompidas de viejas canciones religiosas, por lo general malas, en un tipo de imprenta diminuto. Al llegar a su banco, a su silla, mira en torno suyo y ve precisamente a aquellos vecinos que hasta entonces había procurado evitar. Te trae cuenta poner énfasis en estos vecinos, haciendo, por ejemplo, que el pensamiento de tu paciente pase rápidamente de expresiones como el cuerpo de Cristo a la cara de los que tiene sentado en el banco de al lado. Importa mucho, por supuesto, la clase de
persona que realmente haya en el banco. Puede que haya alguien en quien reconozca a un gran militante del bando del enemigo. No importa, porque tu paciente, gracias a nuestro Padre de las profundidades, es un insensato, y tal de que algunos de esos vecinos desafine al cantar, o lleve botas que crujan, o tenga papada, o vista de manera extravagante, el paciente creerá con facilidad que por tanto su religión tiene que ser en algún sentido ridícula. En la etapa que actualmente atraviesa, tiene una idea de los cristianos que considera muy espiritual, pero en realidad es predominantemente gráfica. Tiene la cabeza llena de togas, sandalias, armaduras y piernas descubiertas, y hasta el simple hecho de que la persona que hay en la iglesia lleve ropa moderna supone para él un auténtico, aunque inconsciente, claro está, problema. Nunca permitas que esto aflore a la superficie de su conciencia. No le permitas que se llegue a preguntar cómo esperaba que fuera. Por ahora, mantén sus ideas vagas y confusas, y tendrás toda la eternidad para divertirte, provocando en él esa peculiar especie de lucidez que proporciona el infierno. Trabaja a fondo, pues durante la etapa de decepción o anticlimas que con toda seguridad hay de atravesar el paciente durante sus primeras semanas como hombre religioso, el enemigo deja que esta desilusión se produzca al comienzo de todos los esfuerzos humanos. Ocurre cuando el muchacho que se deleitó en la escuela primaria con la lectura de las historias de Odisea se pone a aprender griego en serio, cuando los enamorados ya se han casado y acometen la empresa efectiva de aprender a vivir juntos. En cada actividad de la vida, esta decepción marca el paso de algo con lo que se sueña y a lo que se aspira. Es un laborioso quehacer. El enemigo acepta este riesgo. El enemigo es Dios. Acepta este riesgo porque tiene la curiosa ilusión de hacer que esos asquerosos gusanillos humanos, lo que él llama sus libres amantes y siervos, hijo es la palabra que él emplea, en su incorregible afán de degradar el mundo espiritual entero a través de relaciones en contra naturaleza con los animales bípedos esos. Al desear su libertad, el enemigo, que es Dios, renuncia consecuentemente a la posibilidad de guiarlo por medio de sus aficiones y costumbres propias. A cualquiera de los objetivos que él le propone, les deja que lo hagan por sí solos. Ahí está nuestra oportunidad, pero también tenlo presente, nuestro peligro. Una vez que superan con éxito esta aridez inicial, los humanos se hacen menos dependientes de las emociones y en consecuencia resulta más difícil tentarles. Cuando te he escrito hasta ahora, se basa a la suposición de que las personas de los bancos vecinos no den motivos racionales para que el paciente se sienta decepcionado. Por supuesto, sí lo da. Si el paciente sabe que la mujer del sombrero ridículo es una jugadora empedernida o que el hombre de las botas rechinantes es un ávaro y un chantajista, tu trabajo te resulta mucho más fácil. En tal caso, te basta con evitar que se le pase por la cabeza la pregunta: si yo, siendo como soy, me puedo considerar un cristiano, ¿por qué los diferentes vicios de las personas que ocupan el banco vecino habrían de probar que su religión es pura hipocresía y puro formalismo? Te preguntarás si es posible evitar que incluso una mente humana se haga una reflexión tan evidente. Pues lo es, Orugario, lo es. Manéjala adecuadamente y tal idea ni le pasará por la cabeza. Todavía no lleva el tiempo suficiente con el enemigo, que es Dios, como para adquirir la más mínima humildad auténtica. Todo cuanto diga, hasta si lo dice arrodillado, acerca de su propia pecaminosidad, no es más que repetir palabras como un loro. En el fondo, todavía piensa
que ha logrado un saldo favorable en el libro mayor del enemigo, solo por haberse dejado convertir, y que además está dando prueba de una gran humildad y de magnanimidad al consentir en ir a la iglesia con unos deseos tan engreídos y vulgares. Manténle en ese estado de ánimo tanto tiempo como puedas. Tu cariñoso tío es Crutoco. ¿Qué les parece la lectura? ¿Fue aburrida? No, para nada. Entonces, ahora voy a hacer unas preguntas acerca de lo leído. La primera pregunta es: ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras propias conversiones no sean simplemente fases pasajeras, que acciones o prácticas que pueden ayudar a solidificar nuestra fe? ¿Cómo podemos hacer que ese deseo, que ese amor hacia Dios no sea pasajero? Que no estemos simplemente por la emoción del momento, como decía él, de convertir esa emoción, sino que sea verdaderamente algo constante y algo que dure con el tiempo. ¿Y qué acciones ustedes creen o prácticas pueden ayudarnos a endurecer nuestra fe? Levantando la mano. ¿Macalis? Bueno, primero es intimidad con Dios, buscar de Dios en las diferentes maneras que podemos buscarlo, pero es darle el tiempo que Dios requiere de nuestras vidas, en oración, en ayuno, en leer la palabra, en congregarnos, en estar en ese banco, ¿verdad? Ahí, estar aquí en este banco. Y, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios, todo eso nos hace ponernos duros, ¿verdad? Fuertes. En el Señor. Amén, hermana. Ya me lo digo, la oración. Amén. La oración. Muy bien. Odilis, lo primero es que antes que todo, hay que tener en cuenta que cuando uno se convierte, las cosas no siempre son color de rosa. Eso es lo primero que debemos tener presente. Segundo es intimidad con Dios. Así como cuando uno está enamorado, que uno no quiere dejar de hablar con esa persona, es tener esa relación con Dios para sernos totalmente dependientes de Él. Oración, adoración, congregándonos, que es bien importante. Amén. Reina. ¿Alguien más quiere decir algo? Claro, todo el mundo tiene la mano levantada, pero al paso uno. Israel. Reinita, ¿verdad? Yo también. Yo creo que también es tu poder entregarle todo al Señor, no entregárselo a Él, no entregarle a Él, sino entregarlo todo, no entregarle tampoco al Señor el límite, sino entregarlo a todo. Amén. Aquí Olga. leía, o sea, lo que tú leías realmente iba meditando en él. Y me gozaba en las cosas que él le describía a su pupilo, por así decirle, y es a su sobrino. Y tú leías que cuando uno llega a la iglesia, uno viene con una emoción y que uno se fija en muchas cosas. Y le decía que tratara de mantenernos a nosotros en la primera etapa, que no pasáramos a esa segunda etapa. Y en relación a la pregunta que tú haces, él le hacía mucho hincapié en esa primera etapa, porque estamos muy vulnerables a las cosas carnales y a las cosas del mundo, y a fijarnos en quién está sentado a nuestro lado. Y decía que si el hermano que está sentado a nuestro lado y nosotros nos fijamos en las cosas que aún ese no ha podido superar, eso es una forma de que el enemigo nos mantenga ahí, viendo que aún todavía lo que está pasando quizás no sea lo correcto. Entonces, una manera de nosotros poder crecer
es entregándonos directamente al Señor y poniéndonos como lo que le ponen a las vacas y no mirar qué está haciendo mi vecino, no qué mirar qué está haciendo la persona que tengo sentada al lado, sino que yo le estoy dando al Señor. Entonces, esa entrega, esa oración, esa búsqueda de la palabra es lo que me va a permitir a mí pasar al siguiente nivel. Amén. ¿Alguien más? Benita no levantó la mano. Y para agregar también. Ares. De acuerdo a lo que habían dicho, una de las cosas que primero tiene que tener el creyente para mantenerse firme es saber que su ser es y que Dios es quien lo va a beneficiar, que el Espíritu Santo lo va a beneficiar y que tiene que mirar su condición, no conforme a lo que está diciendo. Porque si nos enfocamos y miramos por el efecto de los demás, siempre vamos a estar, vamos a ser cristianos. Fluctuante. Pero si tenemos nuestra mirada en Jesús, sabiendo que Él es el que va a transformar, el que cambia, y no miramos la condición, el defecto de los demás, para nosotros reconocer, teniendo la cosmovisión de que esa persona está aquí y puede cometer que puede fallar. Entonces, cuando un creyente mantiene esa cosmovisión, era como yo le decía a la en la iglesia hay de todo. Y cuando una persona se convierte, yo le digo, oye, en la iglesia hay de todo, porque ahí no estamos porque somos buenos, ahí estamos porque somos malos, porque hemos reconocido que somos pecadores y que tenemos muchos defectos y que necesitamos de Dios para que se transforme nuestra vida. Mientras usted mira a las demás, mirando su condición como ser humano y sabiendo que Dios se transforma, se va a mantener ahí. No va a lograr nunca. Y otra cosa para agregar es que decía al principio, por ejemplo, hablaba de que la iglesia estaba a medio construir, de que las canciones eran malas y a veces para ser cristiano y en toda la vida, pero más cristiano, hay que darse cuenta de que lo que nosotros idealizamos y estamos, va a pasar esto, y cuando llegue a la iglesia, Cristo va a bajar, y me va a topar y me voy a caer. Todo eso tenemos que llevarlo a una realidad. Anhelarlo. No es que no vamos a querer que todo sea mejor, pero ser conscientes de que lo más glorioso que tiene la iglesia a veces es invisible. Y si estamos en la iglesia por el nivel de gloria que baja en esa iglesia, entonces vamos a ser cristianos fluctuantes, porque no estamos ahí para hacer un cambio, no estamos ahí para buscar de Dios, estamos ahí para entretenernos y que el otro nos dé o nos enseñe a Cristo. El cristianismo se trata de algo grupal, el cristianismo es de grupo, porque nosotros estamos aquí en grupo, pero también es de algo individual. Un estilo de vida. Es un estilo de vida personal. Y el cristiano tiene que ser muy reflexivo. Ahí lo decía, déjalo que esté en la land. El cristiano tiene que ser reflexivo con lo que hace. Tiene que pensar en lo que hace. Porque no todo es por emociones, sino también el cristianismo tiene una base en la mente. Si no somos renovados en la mente, si no tenemos conocimiento, entonces vamos a ser tentados por un prodigio, no recuerdo cómo se llama. Y la segunda pregunta es, ¿cómo manejamos nuestras propias expectativas sobre la vida cristiana? ¿Cuáles son tus expectativas en tu vida cristiana? ¿Cómo tú manejas todo eso? ¿Qué papel juega la aceptación de dificultades y pruebas en el crecimiento de nuestra fe? Voy a responder esto yo. Algunas veces me pasaba al principio, cuando yo me convertí, yo era muy autoexigente conmigo misma. Y algunas veces cuando estaban aquí predicando, estaba todo el mundo, ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Y yo así, ¡Santo! ¡Gloria! Yo decía que yo
necesitaba como sentir algo y me sentía mal porque yo decía, no me siento como ese santo que dijo el hermano, porque a veces el hermano dice que un santo como con tanta emoción, pero tú en ese momento no tienes esa emoción o ese ánimo. Entonces yo tenía esa expectativa, pero Cristo me ayudó. Ustedes en su vida como cristianos, ¿qué expectativas tenían de su vida cristiana, de la iglesia? Y se dieron cuenta que no, que hay dificultades en esa área. ¿Cómo ustedes manejaron eso? ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Alzando la mano? ¿Dorca? ¿Sabes algo? Te voy a decir algo. Y quizás no sé si responda a tu pregunta, pero siento que puede ser que sí. A veces cuando ya uno tiene un tiempo en la iglesia, el Señor, o sea, uno descubre el amor de Dios en la intimidad. Y la palabra dice que Él refleja en público lo que nosotros hacemos en privado, en nuestras casas, en nuestras habitaciones. Pero llega un momento en nuestras vidas que a veces no pasa eso. Y tú ahí te dices, pero ¿y si mi hermano siente la presencia del Espíritu Santo? ¿Y por qué yo en este momento no me siento como el hermano se siente? Y uno se cuestiona, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Está pasando algo en mí que no estoy sintiendo lo que la asamblea en determinado momento siente? Y cuando uno le hace esa pregunta, Señor, dime o muéstrame qué está pasando. Ahorita con la adoración que ustedes tenían, yo sentía y le preguntaba al Señor, Señor, yo necesito que mis hermanos oren por mí, porque hay un momento de nuestra vida, de nuestro caminar, en que uno se siente apagado, en que uno se siente que sabe y consciente que no está haciendo nada malo, pero que tú no sientes la presencia del Señor como en otros momentos tú lo has sentido. Y yo sé que quizás no estoy haciendo nada malo, ningún pecado, porque uno se vive escudriñando, se vive revisando, pero hay una quietud. Y yo digo, Señor, ¿esa quietud es de ti o yo la estoy provocando? Entonces mi expectativa de hoy, de ahora, sí he sentido la presencia en múltiples ocasiones, pero no con ese fuego que la sentí hace 2 meses atrás. Y no sé si eso es crecimiento, no sé si es que me estoy apagando, si fue que pasó algo en mi vida, no sé. Y eso es lo que le estoy preguntando al Señor. Y ahí es que voy a hacer la observación. Es difícil, realmente, pero no sé. Lo voy a dejar ahí. Ya no voy a seguir, sí, tranquila. ¿Alguien más? Hace mucho tiempo que yo he optado por cuando yo llego a la iglesia, no mirar a nadie, concentrarme en lo que yo vine, porque yo vine a adorar a Dios, yo vine a alabarlo. Yo no vengo a buscar, yo vengo a darle. Entonces, muchas veces cuando tú ves a la gente que está hablando de otra cosa, entretenido, y tú en gozo, pero tú nada más oyes a la hermana, y la paradera y la cosa. Mire, mi hermana, yo sinceramente que ahí es que yo oro al Señor. Papá, ten misericordia, porque a veces nosotros nos desenfocamos. Le voy a ser sincero, a veces cuando estamos dividiendo la escuela bíblica, que ya vamos a la plenaria, óigase mi hermano, las expectativas mías es que los hermanos se sienten rapidito y vamos a hacer la plenaria. No, pero mis hermanas comienzan a saludarse y a hablar. Santo es Jehová. Y en voz alta. Entonces, a veces de eso, oye, como que, papá, y tú como que, ve, hay cosas, pero yo las entiendo y vuelvo y digo, bueno, papá, mira, a veces digo, hermana, nos saludamos ahorita, a lo mejor se ponen guapas, son expectativas que yo entiendo que todo el mundo viene, no aquí con un celular, porque cuando yo puedo ser que abre los ojos, contra yo una hermana, o un hermano, oye, eso, sinceramente, gracias a Dios que eso ha mejorado mucho en esta iglesia, porque Gracias. cuando yo llegué, santo,
congregación como tú estás, que en realidad te afectan, aunque tú no quieras, pero nada, uno vuelve y dice, papá, bendice a mis hermanos, ayúdalo, corrígelo, enséñalo y oramos uno por otro para que todos podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Mira, cuando yo me convertí, yo le decía al Señor, ay Dios mío, seré salva. ¿Cómo? Yo seré salva. Porque, ay Dios mío, yo soy tan imperfecta. Yo tengo tantas cosas como que, ay Dios mío. Y empecé a leer la escritura y decía, Dios mío, ¿por qué yo tengo tantas cosas? Y el Señor mismo me hizo ver que mi perfección no debe depender de mí. Y recuerdo que me salía una escritura, siempre me salía, aquel que empezó la buena obra será Y fiel. dejando cosas y creyendo más. Yo entendí que mi perfección, que lo que yo era en el Señor, no iba a depender de mí, sino Amén. de Él. Ese es uno. Segundo, la vida del creyente, la cosmovisión del creyente, su fe en Cristo, no debe depender de que si yo respondo una oración. Que si tú sentiste la presencia del Espíritu Santo, a que si tú sientes gozo, a que todo eso es importante. Pero ¿saben? Pero no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Porque bien dice el Señor, el mismo Jesús lo dijo allá en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en sí. Hay momentos que tú oras al Señor y el Señor hace así, sí, recibe, de una vez, intentando, eso es algo, mira, que tú crees que tú vas a pegar ya, con el Señor. Pero hay otros que ora, y no va. ¿Tú me entiendes? Hay otro tiempo. El creyente pasa por mucho tiempo. Hay tiempo que el creyente está frío, que no siente las hojitas moviéndose. ¿Oíste? Pero tiene otro tiempo que se fuego y fuego y fuego y fuego. Y donde quiera que se mueve presencia. Y tú te escuchas una canción presencia. El creyente que tiene mucho tiempo en el evangelio me entiende que lo que Claro. ¿me entiende? O sea, el evangelio, cuando tú sabes que tú tienes alguna, no siempre gozo, ¿cuándo tú tienes que hacer? Orar. Leer la escritura. Porque no hay una cosa que fortalezca más al creyente y le dé más gozo que la escritura. Porque la escritura es la que santifica y como la que te llena, te satisface. Después que tú oras, tienes que estar acompañada en la escritura. Pero recordar siempre. Usted le hace falta fe, búscale al Señor. Usted siente que usted no tiene presencia, no siente la presencia del Espíritu Santo, busque la presencia. Pero que eso no le detenga en el caminar del evangelio. Amén. Porque en algún momento eso va a pasar y tú vas a sentir. La vida del cristianismo es así. Ya. Esa es mi experiencia como creyente y también mucho que escuchar. En lo que dijo Dorca y Arelis me gustó mucho, que es acerca de la emocionalidad, que es importante, pero no lo esencial. Y recuerden que esos momentos en donde no sentimos son los momentos que el enemigo usa para tentarnos y quitarnos del camino. Y en ese momento es cuando su mente, cuando su conocimiento, cuando sus creencias son las que toman acción. Cuando yo no veo a Dios, yo no lo veo, pero su palabra dice, y si yo no tengo su palabra dice, ¿qué me va a pasar? Y con lo que decía mami, de lo que ella le molestaba. No, porque tú dijiste de la iglesia. Sí, pero de lo que decía mami, algunas veces, y no, yo sé que eso no es un sentimiento solamente de mami. Mami tal vez es con esa área, pero nosotros con mucha área decimos que no, a mí no me gusta de la iglesia tal y tal cosa. Pero no nos vamos, y eso es importante. Amén. Sino que permanecemos sembrados. Amén. Y
nos desahogamos con el Señor y le decimos todo lo que nos molesta. El Señor tiene la expectativa de que hoy en el culto pasara esto, esto y esto, pero no pasó. Pero gloria a Dios. Y permanecemos en lo que tenemos que permanecer. Amén. Entonces, dice, ¿cómo podemos mantener nuestra fe viva y dinámica, y evitando que se vuelva una rutina vacía? ¿Qué prácticas espirituales pueden revitalizar nuestra relación con Dios? Reina. Además de llevar una vida devocional continua, un testimonio que, por ejemplo, ahora yo empecé la universidad y yo llego todos los días a las 10 de la noche. ¿Quién en el mundo a las 10 de la noche, después de llegar de la universidad, después de trabajar, va a querer sentarse, leer la Biblia, orar? Entonces me pasaba mucho que haber estado evitando esa parte de, ok, ahora llegué, me voy a sentar, Entonces he decidido y he tomado la decisión de no simplemente tener, por así decirlo, ese momento con Dios, sino vivir una vida de continua adoración. Me explico, si yo voy de camino a la universidad, tener el audífono y en vez de escuchar un reggaetón, escuchar una canción cristiana y ir caminando, decirle gloria a Dios, y darle gracias a Dios por lo que me está pasando en el día, por lo que me va a pasar, y en ese momento agradecer y pedir por lo que yo quiero. Y cuando llego, vuelvo y oro, pero ya en el día completo tengo en mi mente y vivo lo que es estar con Jesús y estar en la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Alguien más? Tú sabes que aparte de esa convivencia y ese devocional con Dios, el compartir con los hermanos, porque a la respuesta anterior que Arelis me dio mucha tranquilidad su respuesta, porque estaba no inquieta, porque tengo gozo, siento la presencia, pero me sentía un poco en la quietud, que no es normal en mí y no es falta de búsqueda y Dios lo sabe, pero es una realidad. Si yo no estuviera hoy aquí, quizás estuviera preocupada en mi casa por la quietud que yo sentía desde hace unos días, pero el congregarme, el estar aquí escuchando la respuesta, la participación de cada hermano, eso hace que nosotros crezcamos en la fe. Porque yo sé, y ya lo sabía también, pero Arely me lo refrescó, de que el cristiano pasa por muchas situaciones y no siempre candela y chispa. Hay momentos de quietud dentro para poder escuchar la voz del Señor. Entonces eso también es importante y nos ayuda a mantenernos siempre como buenos hermanos y en comunión con Dios. Algo importante es que nosotros tenemos que entender que la palabra nos dice que debemos orar sin cesar. No es un momento que yo saco, es que yo debo orar sin cesar. Sin cesar, aunque yo esté en mi oficina, oiga, y yo veo lo que hablan y lo que dicen, y es un motivo para llorar. Ay, Padre amado, oye esas conversaciones, ten misericordia, conviértelo, porque es así. Yo voy en mi vehículo y yo voy alabando al Señor, yo voy orando. Miren, yo pasé 10 días con mi mamá. Oh, y yo vine con la ropa desgastada. Ese canto que decía, cansada del camino, óigase, yo vine con la ropa desbaratada, y sedienta de Dios. ¿Y qué yo hice esta mañana? No, yo me tengo que ir para el culto. Me fui para el culto y la presencia de Dios no estaba ahí en ese culto. Ah, pues yo mire, la ropa la limpié y la lavé. Porque sola yo estaba haciendo y reconocía y decía, pero papá, ¿qué pasa como Dorca? Mira, todo lo que pasé allá con mi mamá anciana, óigame, mire, me cargó, me atribuló, pero aunque yo oraba, reprendía y oraba, pero me sentía verdaderamente, porque yo tenía muchos días que no me congregaba. Entonces, aunque tú solo, haces el devocional y eso, hermano, es importante estar en la congregación.
importante con mis hermanos. Porque yo duré 10 días sola sin ir a la iglesia ni nada, yo orando sola y cantando y con mi música y esto. Pero fue una lucha. Por eso nosotros debemos orar en cualquier situación que nosotros veamos. Yo voy por el camino, veo a uno que se le quedó el carro. Ay, papá, es un motivo de oración para mí. Papá, ten misericordia, ayuda, mira lo que le pasó. Y entonces uno debe mantener esa intimidad con Dios, que si aún uno, mire, por eso que yo digo a los jóvenes, apréndanse ahora, estudien ahora, porque después va a llegar un tiempo como anciano uno, no va a ser lo mismo, la mente no es la misma para aprenderse, para memorizar cosas. Por eso yo aprendí mucho en mi juventud y en realidad lo que yo vivo es porque fue un proceso de aprendizaje. Aprendamos, busquemos de la presencia de Dios, no esperemos si es posible, si hay que sacar, y si no puede sacar tiempo. No, pero que constantemente en el día estemos conectados con la vida verdadera. Amén. Dios les bendiga. Entonces, en conclusión, el cristianismo, el evangelio, es más de lo que nosotros vemos en esta congregación. Hay algo invisible que es glorioso, que el enemigo le tiene miedo. Y el cristianismo no es solo emoción, si siento o no siento. El cristianismo, el evangelio es una decisión constante de que si no veo, lo hago, y de que si veo, lo hago también. Y que tengamos la conciencia de que todas las etapas de nuestra vida, el enemigo lo utiliza para tentarnos, para zarandearnos y para alejarnos de él. Seamos conscientes hoy de nuestras etapas de nuestras vidas y decidamos seguir a Cristo. Dios les bendiga. Amén. Y la pastora con nosotros. Gloria a Dios.